Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que Dios les bendiga. Bienvenidas a su programa Mujer, Dios es suficiente. ¿Quiere usted saber de alguna persona que haya recibido una transformación completa, sanidad en su vida, transformación de vida, familias restauradas? Pues ese es el testimonio de Guadalupe de Portillo. Bienvenida. Muchas gracias por haberme invitado a este programa. Estoy muy contenta de estar aquí. Les dejo con la anfitriona del programa, Dorita. Hola nuevamente, felices de llegar a sus hogares y vamos a compartir este precioso testimonio de la señora Guadalupe y le titularía a este testimonio, Lo encontré cuando quería morir. Así es como inicia su testimonio. Entiendo que usted hubo un momento en que quería morir. ¿Y qué sucedió? ¿Por qué quería morir? Quería morir porque yo no le hallaba gracia ya a la vida a raíz de la muerte de mi esposo, porque mi esposo era todo para mí. ¿Cómo era la relación de su esposo con usted? Era una relación muy linda porque, tenemos 5 hijos, en ese tiempo que él murió, 5 hijos, 14 nietos cuando él faltó. Él era un hombre buenísimo, respetuoso, proveedor de su hogar. Todo lo tenía para él, yo era su princesa, su reina, y para mí lo mismo. Entonces cuando él falleció, yo sentí que mi vida se derrumbó completamente. ¿Dependía absolutamente de él? Dependía yo y toda mi familia. Y cuando él falleció, yo quería morir. Ya no le hallaba gracia a la vida. Para mí todo era tristeza, era angustia, era llanto, dolor, soledad. Yo no quería nada, ya no quería vivir. Mis hijos me reclamaban que ellos me necesitaban, pero yo decía, no, si ya se fue la mitad de mi vida, yo ya no quiero estar aquí. Y yo me angustiaba y no sabía qué hacer, pero el Señor me encontró gracias a una de mis hijas que me invitó. ¿Y su hijita era cristiana? Mi hija no era cristiana, la habían invitado una vez a la iglesia cristiana. Y ella me dijo, mami, vamos a la iglesia, si le gusta se queda. Porque a mí me invitaron una vez, y fui como 3 o 4 veces, pero luego ya no fui. Pero ahora yo la quiero llevar a usted. Si le gusta se queda y si no, pues ya no va. Pero yo llegué a la iglesia cristiana. Cuando yo llegué a la iglesia, sentí que el Señor me tocó. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo es esa experiencia? Fue, hermana, que cuando yo oí la prédica, sentí que el Señor estaba hablando conmigo y que todo lo que el pastor decía en la prédica era para mí, dirigido para mí. Dios hablándome a mí, diciéndome, yo sentí que me decía, no estás sola, aquí estoy yo. Sí. Y yo lloraba y apretaba a mi hija. Y fue una alegría tan tremenda la que yo tuve, que yo ya deseaba que fuera lunes porque fue un día domingo. Me dieron el folleto de la iglesia cristiana y yo deseaba día lunes para yo hablar a la iglesia y que me dijeran algo, que me recomendaran algo. Yo hablé y muy amorosamente me dijeron de que sí, de que me iban a mandar a un estudio bíblico porque yo no sabía que era un capítulo ni un versículo, no podía leer la Biblia, la palabra de Dios. Entonces me mandaron y yo comencé a estudiar y comencé a estudiar la palabra y a mí me llegó a mi corazón Jeremías 33:3.
¿Y qué dice Jeremías 33:3? Dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo sentí que ese versículo caló en mi corazón y que el Señor me estaba diciendo, aquí estoy yo, te voy a demostrar cosas grandes y ocultas que tú todavía no conoces. Y yo me agarré de ese versículo. Y Dios le ha mostrado esas cosas grandes y ocultas que antes usted no había experimentado. Sí. me ¿Cómo las había cuáles, por mostrado. ejemplo? A los 6 meses yo de estar estudiando la palabra del Señor, yo entré a las 5:30 de la mañana al baño a quitarme mi pijama, iba para meterme a la ducha. Yo puse alabanzas porque las alabanzas del Señor me levantaban, me daban paz. Cuando yo me quité mi pijama, caí desplomada con un derrame cerebral. Qué tremendo. Perdí la mitad de la movilidad de mi cuerpo. Yo no podía mover ni mis manos, mis dedos, perdí el habla. ¿Y quién la auxilió en ese momento? En ese momento, hermanita, dormía mi nietecita conmigo, que a raíz de la muerte de mi esposo, me dijo ella, abuelita, para que no se sienta sola, yo voy a dormir con usted. Entonces, ese día que yo caí, yo salí arrastrándome del baño como pude, y la niña me alcanzó porque yo balbuceaba porque no podía hablar y no sé qué decía, no me recuerdo. Y entonces la niña fue a hablarle a su mamá, que le dijo, mi abuelita, yo no sé qué le pasa, está tirada en el suelo, mami. Entonces llegó mi hija, me levantó y bueno, llegaron mis hijos, me llevaron al hospital, hermanita. Me ingresaron. ¿Cuál fue el diagnóstico, perdón, en el hospital? El diagnóstico, derrame cerebral. Derrame cerebral, y el diagnóstico que dio el médico a mi hija le dijo, tu mami va a necesitar silla de ruedas porque va a quedar semivegetal. Pero, hermana, lo que yo le quiero decir, que cuando yo caí desplomada, yo me apropié del versículo de Jeremías 33:3 y yo le clamé al Señor y le dije, Señor, te ruego, no me vayas a dejar paralítica, Padre. Le dije, por favor, Señor, se lo ruego. Y mi hija, el médico fue lo primero que le dijo, alistarle silla de ruedas a tu mami que va a quedar semivegetal. ¿Y cuál fue la reacción de su hija? Llorar a la que le dieron la noticia. Luego ella habló a la casa, a mi otra hija, y le dijo, mira, dice el médico que alistemos una silla de ruedas porque mi mami va a quedar semivegetal. Entonces le dijo ella, no, le dijo, mi mamá no va a quedar paralítica, le dijo, porque ha creído en un Dios todopoderoso, le dijo. El médico de médicos le dijo, en él ha creído y mi mamá le ha clamado y va a salir caminando de ese hospital. Hermanita, como lo cual así fue. Cuando llegaron los médicos, decían que yo tenía suerte. Y yo les decía, no es suerte, es mi Dios todopoderoso, a quien yo he encontrado. Y Él me va a sacar caminando de esto. ¿Tuvo necesidad de una terapia de lenguaje o terapias para caminar de nuevo? ¿Cómo fue ese proceso? Hermanita, a los 8 días, terapia sí tuve, pero nada más para los dedos, para los la pies. motricidad. Sí, pero durante esos 8 días que yo estuve ingresada, a los 8 días yo salí caminando de ese hospital, gloria a mi Dios todopoderoso. Bendito Dios. Y yo le decía, Señor, yo le voy a danzar. Yo le voy a danzar así como David, Padre, le decía, porque usted me ha hecho el milagro. Y el Señor a los 8 días me sacó caminando de ese hospital. Bendito Dios. Pero el Señor tenía un propósito conmigo, hermana, porque a raíz de la muerte de mi esposo, yo fue que me convertí al Señor. Pero como les repito, tenía un propósito. Y a los 8 días de haber salido del hospital, a raíz del tratamiento que me dieron los médicos, yo padezco del colon, y me dieron un medicamento que me raspó. Me dijeron que era como una lija de esas gruesas que me había raspado mi colon. Y a los 8 días exactamente de salir del hospital, me dio una hemorragia tremenda. Pero
no podía detener nada. Y ahí sí yo sentí que mi vida ya iba apagándose poquito a poco. ¿Cuánto tiempo duró esa hemorragia? Duró 4 días porque mis hijas desesperadas yendo a traer sangre y poniéndome plaquetas para mantenerme. Y entonces... Por orden del médico. Por orden del médico, sí. Entonces el médico dijo, no la podemos operar, dijo, para calmarle esa hemorragia por el evento que ha tenido de 8 días del derrame, ¿verdad? No la podemos operar. Pero si ustedes dan la firma para que yo la pueda operar, la operamos, pero aquí, dijo, solo un milagro la puede salvar a ella. ¿Y ocurrió el milagro? Ocurrió el milagro, hermanito. Gloria a mi ¿Cómo Señor. fue? Ay, hermano. Mis hijos llegaron a la cama porque a pedirme perdón, mami, perdone por lo que le hemos hecho, porque ellos no sabían, pero ellos tenían fe de que el Señor me iba a sanar. Aunque no lo conocían todavía, hermano, pero ellos sabían que yo sí lo había conocido y que mi Señor era suficiente para mí. Y entonces me llegaron a pedir perdón y ya el médico, y firmaron para que me llegaran al quirófano. Me operaron, hermano, el doctor, y gloria a mi Dios, salió bien, porque cuando yo desperté de la anestesia, me dice, porque estaba mi hija así, al lado de mi cabecera, y yo desperté y la busqué y vi a mi hija Raquel, y le digo, hija, lo vi. ¿A quién, mami? Me dice, a mi papi. No, le dije, el Señor ha estado conmigo a mis pies, le dije. Yo sentí que el Señor ahí estaba diciéndome, aquí estoy contigo, no te he dejado. Y hermana, eso sirvió para que todos mis hijos se convirtieran al Señor. Tengo 5 hijos, 16 nietos, y toda mi familia ahora es del Señor. Gracias a Dios. Gracias a mi Señor. Gracias a Dios. Todos mis nietecitos son cristianos, mis hijas, mis yernos. Y esa es la gran felicidad que yo siento en mi corazón. Es que no hay como ver un testimonio, porque tenemos a una mujer que le declaró a sus hijos en quién había creído. Y no solamente eso, hasta ellos la miraban y vieron sanidad tras sanidad. Sí, amén, hermano. O sea, que no eran solamente sus palabras, sino Dios, un Dios vivo, un Dios real, obrando en Guadalupe de Portillo. Sí, amén, hermana, así fue. Señor es grande. Entonces puede decir la señora Guadalupe que Dios es suficiente. Es suficiente, Dios, es suficiente, porque Él está cada vez que le clamamos, cada vez que estamos en angustias, ya sea de enfermedades, de necesidades. Él ahí está. Así como cuando Él, ¿verdad?, caminó sobre las aguas. Y los discípulos dijeron un fantasma, y Él dijo, no temáis, yo soy. Y así nos dice siempre el Señor, no teman, yo estoy con ustedes. Y eso es lo grande, hermana, del Señor. Así es. ¿Y cómo podríamos explicarle a la teleaudiencia qué es conocer a Cristo? ¿Qué significa conocer a Cristo para Guadalupe? Conocer a Cristo para Guadalupe es su palabra. Su palabra, que nosotros la leamos, que nos impregnemos en ella, porque aquí está toda la sabiduría, todo lo que el Señor nos ha dejado plasmado para que nosotros podamos vivir y creer que hay un Dios todopoderoso, que Él está siempre a la par de nosotros. Por eso yo le doy mi testimonio, porque cada mujer que tenga angustia, ya sea de enfermedad, como se lo repito, en necesidad, en todo momento, clamémosle a Dios y Él va a estar ahí siempre con nosotros. Y como madre y abuelita,
¿Ha visto también respuestas de Dios? Sí, sí. Por he visto. ejemplo, Por ejemplo, hermanita, mis hijas ya salieron dos de bachiller, se van con medias becas, porque ellas les han clamado al Señor por sus medias becas, se van a estudiar. Las niñas son pues unas niñas muy correctas, muy sumisas, siguiendo la palabra del Señor que sus padres y sus madres les han inculcado, ¿verdad? Más en estos tiempos tan tremendos que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que guiar a nuestros hijos con sabiduría, porque fíjese que aún mi esposo, él, antes de morir, mandó a imprimir proverbios, se los empastó a cada uno de mis hijos con el nombre de ellos y les dijo, lean los proverbios, que aquí está la sabiduría. bueno, muchas gracias. Acerca de los proverbios, podemos decir que contienen, como dice la señora Guadalupe, y le dijo su esposo, contienen sabiduría. Los proverbios son escritos en una forma didáctica para que aprendamos de ética, aprendamos de esas leyes morales que es necesario que rijan la vida de los padres, de los esposos, de las esposas, de los hijos. Y sobre todo, más que solo los proverbios, todas las Sagradas Escrituras. Amén. Conocerle a Dios es una de las razones por las que dice la Escritura que si hemos de alabarnos, pues que nos alabemos en esto. En Jeremías capítulo 9, versículo 23, en el Antiguo Testamento, nos dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alabes en esto, en el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Qué maravilloso el conocer a Dios. Eso es lo que puede producir en todo ser humano que le encuentre la mayor satisfacción. No hay mayor satisfacción que el que encontrar la sabiduría de Dios, la salvación en Cristo, el conocer su palabra que nos hace sabios. Al más sencillo hace sabio y al más conocedor de ciencias y de letras también le produce riqueza espiritual. Yo te invito que puedas conocer a Dios a través de la lectura de su palabra y clamando el perdón de pecados a través del sacrificio de Cristo Jesús. Te invito a que encuentres a Cristo, te rindas a Él y que recibas de Dios todas esas maravillas como la señora Guadalupe nos ha compartido. Ella encontró a Cristo y recibió esa sanidad, esa liberación del deseo de morir. Recibió sanidad del cáncer, de ese accidente cerebrovascular. Fue levantada, fue sanada y ahora habla perfectamente como ustedes han visto. Les invito a encontrar a Jesús, a encontrar a Dios, a encontrar toda bendición en su vida. Si usted lo quiere hacer, hágalo con una oración, pidiéndole perdón a Dios en esta hora, invocando su ayuda. Que Dios lo bendiga y hasta el próximo programa. Tienes que aceptar a Jesucristo en tu corazón. Tú que estás triste, que has perdido la esperanza, que piensas que ya no hay más en la vida. Guadalupe lo experimentó. Dorita te ha invitado a aceptar a Jesucristo en tu corazón. ¿Qué estás esperando? Dile que venga a tu vida y que sea el Señor de tu vida. Y verás y experimentarás ese cambio de vida, esas sanidades, esa esperanza que Guadalupe experimentó. Terminamos el programa con Colosenses 2:10.
y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosué.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.